días, bienvenidos a TV Profesional, el canal que muestra tu talento al mundo. Les envío un cordial saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando mediante este canal. Como en muchas escuelas ocupan los materiales didácticos para enseñarle a sus estudiantes algo nuevo o que tengan otro conocimiento distinto. Traeremos hoy una entrevista con el maestro de Ciencias Shapno Vargas Vázquez, capacitador de profesores de matemáticas. Bienvenido, Shapno. Hola Ana, muchas gracias por invitarme a tu canal. Un saludo a los que nos están viendo en este momento y también a tus seguidores que seguramente van a ver este video cuando esté ahí en el canal del profesional. Y propiamente este tema es bastante interesante y sobre todo para los profesores que quieren innovar y que quieren hacer pues cosas nuevas para sus estudiantes a fin de que ellos aprendan y mejorar así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas escuelas manejan eso, lo que es el material didáctico, muchos profesores en esta asignatura o materia tratan de fluir más en ello. Sí, en efecto bastantes, sobre todo la mayoría de escuelas tienen sus propios materiales didácticos y algunos que se van agregando, pero ahí la parte interesante, la pregunta interesante es cómo se diseña un material didáctico, ¿no? Cómo es que se construye, pues para que un profesor pueda tener las herramientas necesarias y suficientes para poder hacer su propio material didáctico, porque cualquier cosa podría ser un material didáctico, pero ¿qué tanto es que ayuda a el aprendizaje del estudiante, ¿no? Vamos a empezar con algo muy básico. ¿Qué es el material didáctico? Pues mira, Ana, ahí hay varias acepciones de qué es un material didáctico. Algunos le pueden llamar materiales educativos, algunos le pueden llamar recursos educativos, y demás, ¿no? Hay muchas definiciones, pero en fin, nos podemos quedar con esta definición que dice que un material didáctico es todo aquello que tiene una intención para que el estudiante pueda aprender un nuevo tema, ¿no? En un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido caben pues muchas cosas, ¿no? Caben como pues desde el salón de clases, desde el pizarrón, que a esos ya se les puede llamar como recursos didácticos, ¿no? Y material didáctico es como el ordenamiento, la manera en cómo vamos a ordenar todos esos recursos para que el estudiante pueda aprender un cierto tema. La fluidez de idea de enseñanza hacia los estudiantes, ¿de dónde salen? ¿Los profesores de dónde sacan un material didáctico? Pues mira, tiene que ver con el objetivo que se quiere enseñar, ¿no? El tema que se quiere enseñar, y también detrás hay una perspectiva teórica que nos va a decir, bueno, cómo vamos a ir agregando ciertos elementos para que el estudiante pueda ir aprendiendo un cierto tema o un cierto concepto. Y en donde la mayoría de los materiales didácticos erran o tienen un error es en que detrás no tienen como un soporte teórico, como una teoría para decir el por qué se está colocando de esta manera, porque de repente a veces se construyen pues así creo que va a aprender, o así es, pero cuando cuestiones, bueno, ¿por qué lo pusiste así? Pues no sé, y entonces, ¿y quién te da ese soporte? Pues las teorías que te dicen, lo que pasa es que esta teoría dice que primero hay que poner esto, luego hay que poner esto, luego hay que poner aquello, luego hay que poner lo otro, y de ese modo el estudiante va a aprender. Y sobre todo en el concepto de aprendizaje, desde que tenemos varias maneras de cómo aprende el estudiante, depende de cada teoría, así se construye un material. Entonces, por ejemplo, hay teorías que dicen que el estudiante va a aprender a través de abstracciones reflexivas, a través de reflexionar, y entonces, pues claro, el material tiene que llevar hacia esas abstracciones. Hay teorías que dicen que el estudiante va a aprender en relación con sus compañeros, es decir, cuando interacciona. Claro, entonces si tú construyes un material didáctico con base en esa teoría, pues entonces va a ser
que tenga que incluir pues una interacción con sus compañeros, donde diga discute con sus compañeros tal o cual cosa, y de esa manera. Hay teorías que dicen que el estudiante aprende cuando manipula ciertos objetos o cuando los mira alrededor o cuando están en su vida diaria, ¿no? Y de esa manera, pues claro, en un material, con base en esa teoría, lo tienes que construir de esa manera. En ese sentido, pues tienes muchos materiales didácticos, ¿sí? Hay muchos estudiantes que aprenden de diferente forma, ya sea por tacto, por audición o por visualidad. Entonces, hay distintos materiales didácticos para cada alumno que tenga esa facilidad de aprendizaje. Sí, algunos ponen un énfasis por ejemplo, en el asunto visual o en el asunto auditivo, pero lo ideal sería que un mismo material didáctico incluyera todos esos tipos conectarlo, sí, porque si no pierden a los estudiantes que tienen como la parte más auditiva, ¿no? Si nada más se basa en lo visual, o la parte más reflexiva, porque también, si bien es una clasificación como muy general, lo que acabas de decir, porque digamos, todos los seres humanos tenemos como distintas maneras de aprender y cada uno es como más, es que yo soy más visual, es que yo soy más auditivo. Pero más aún, por ejemplo, en el área de matemáticas, todavía hay otra cierta clasificación ya muy propia de la matemática. Entonces, por ejemplo, se dice que hay estudiantes que son más algebraicos. ¿Qué quiere decir? Que son estudiantes que como que redactan mucho, ¿no? Y les gusta escribir la formalidad. O sea, y a ellos se les complica un poco en estar, a diferencia de los estudiantes que son más geométricos. Okay. Es decir, que a ellos les pones una gráfica, ellos necesitan como hacer sus esquemas, así como grafiquitas para poder decir, y finalmente esos estudiantes así aprenden. Poder saber qué es lo que están haciendo. Y hay otros que son muy algebraicos, no necesitan de gráficas, no necesitan como imaginación, sino que pura álgebra, ¿no? Por escribir. Hay estudiantes que son analíticos. Es decir, estos estudiantes dentro de la matemática, ellos analizan, hacen un análisis antes de, y son como un estilo reflexivo un poco. Y bueno, podríamos decir que a lo mejor en algunos, tal vez, pero ya es como una relación muy burda, en decir, bueno, que los visuales fueran los geométricos, ¿no? Como de esa manera, pero en realidad no, es mejor decirles que son estudiantes que son más geométricos, otros que son más algebraicos, otros que son más analíticos, en términos del aprender de matemáticas. Y seguramente en cada área del saber, los que se dedican a didáctica de las ciencias o a didáctica de la biología, didáctica de las demás áreas, también tienen sus propias clasificaciones. Y en la parte que tú decías visual, eso se refleja más en los niños de primaria y secundaria, un poco se pueden usar, ¿no? Pero después sí se tiene uno que como que especializar y especificar un poco más concreto, digamos en este caso hacia el área de la matemática, ¿no? Entonces, de esa manera un material tendría que pasar de la parte geométrica a la parte algebraica y a la parte analítica. Dividirlas, y que hiciera una relación para que no perdiera a aquellos estudiantes que son más algebraicos. Hay estudiantes que dicen, es que no, eso que me ponen ahí las gráficas, eso me duele la cabeza. Muchos profesores se enfrentan con esos problemas, ya que tienen distintos estudiantes o un grupo grande de 40 alumnos que podríamos dividir los diferentes tales intelectuales. ¿Cómo se les ayudaría a ellos? ¿Qué necesitan los profesores para enseñarles? Pues mira, primero que cuando estén haciendo su planeación de clases o cuando estén diseñando un material didáctico, que tomen en cuenta todos estos tipos de aprendizaje que hemos dicho, de cómo hacen los estudiantes para aprender. Y entonces ellos tendrían que hacer, pues primero una parte analítica, otra parte algebraica y otra parte geométrica de lo mismo que están hablando. Porque es, por ejemplo, el error común, un ejemplo es en el de la cuestión de las ecuaciones de la parábola, por ejemplo. Y entonces a veces nada más el profesor
pone, a ver, encuentra las raíces, hace estas gráficas, nada más resuelve esta ecuación, encuentra las raíces. Al final el estudiante hace todo lo de álgebra y cuando uno le pregunta, yo les pregunta, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí en la parte gráfica? ¿Quién sabe? Pero me salió el resultado. Ajá, me salió el resultado. Y entonces el problema es que no se ha puesto la relación entre la parte algebraica y la parte gráfica. Y entonces ahí se está perdiendo una parte. Entonces un profesor lo que tendrían que hacer es justo ver qué está pasando en la parte gráfica, qué está pasando en la parte algebraica y establecer esa relación. Conectarlas para que así no pierdas. Y además, aunque un estudiante sea algebraico, necesita de la parte geométrica, entonces le potencias esa, ¿verdad? O el estudiante que está en la parte geométrica, puedas decirle, esto es lo que está pasando en la parte algebraica, y entonces ya puedan decir, y de una manera un poco intuitiva, decir, esto representa una... Cuando yo le cambio aquí a la X y el signo, ya sé qué le pasó a la gráfica, mentalmente. O sí, cuando yo hago la gráfica, pueda decir... Porque muchos profesores simplemente te ponen, resuelven la ecuación y representanlo en una gráfica. Lo que hacemos como estudiantes, o lo que hacen los estudiantes, es redactar la ecuación y la gráfica hacerla casi forzosamente. Son muy pocos los que hacen con un objetivo, yo supongo. ¿Qué idea se le tiene que dar a un estudiante? ¿Por qué tiene que hacer una gráfica en este caso? Pues se le tiene que ir diciendo, por ejemplo, una manera es comenzar desde la parte básica, por ejemplo, otra vez regresando al de la parábola, que su ecuación es x cuadrada y es la parábola normal, ¿no? Pero entonces se le tiene que ir manipulando. Bueno, ahora, ¿qué pasa si pongo x cuadrada más 1? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si pongo x cuadrada más 5? Y así, x cuadrada menos 1. Y entonces de esa manera el estudiante tiene que ir, ya sé qué está pasando, pero... Y preguntarse, él se tiene que preguntar, bueno, ahora, ¿qué pasará si lo multiplico por un número? Ahora pongo 2x cuadrada, 5x cuadrada, ¿qué pasa? ¿O qué pasa si lo divido? O sea, siempre es ese asunto de que el estudiante pueda decirse, ¿y qué pasa si le pongo así ahora? Tener más curiosidad. Tener más curiosidad sobre lo que está haciendo. Lo que pasa es que a veces también a los estudiantes se les ha inculcado que no tengan como esa curiosidad y no se les permite. A veces, si por ejemplo yo como profesor llego, mira, si... pasa esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, el estudiante no va a aprender porque no le hiciste esa curiosidad de decir, y ya se le queda, pues si se hace esto, se hace esto, así como que ya pasó, exacto, ya pasé, sí. ya hice, más no se busca esa curiosidad. O sea que tú estás dando ese consejo de que los profesores ocupen este material para que los alumnos o los estudiantes digan curiosidad hacia el tema. Exacto, sí, de esa manera en el asunto de diseñar los materiales, eso es lo que busco en el diseño de los materiales y que los profesores interesados puedan hacer sus propios materiales bajo una cierta teoría que decíamos para que ellos puedan buscar la curiosidad en los estudiantes hacia el tema. Y haya resultados, exactamente. Sobre todo como más a la larga, porque finalmente... Una vez que el estudiante aprende y que se ponga a reflexionar y que se ponga a pensar eso, que se le quede, porque a veces a los estudiantes hacen tantas ecuaciones, 1000 ecuaciones, se les olvida. Porque muchos profesores acostumbran a decir, haz tu problemario, haz esto y resuelve tus ecuaciones a tu modo. Y muchos no les llama la atención, ya casi lo hacen obligadamente. Entonces lo que hay que hacerle es inculcarles curiosidad. Sí. Hacerle que le digan curiosidad a esto, curiosidad al otro y les vaya así. Exactamente. El diseño, ¿a qué se basa un diseño de primaria, secundaria y preparatoria? ¿Va incrementando los diseños o se sigue manteniendo un diseño normal? Pues más bien va a tener diferentes características porque no va a ser lo mismo un material de primaria que un material de universidad, por ejemplo, sobre todo en los temas. Pero una teoría, también hay diversas teorías porque cada etapa del ser humano pues es diferente, ¿no? En los niños es como más
más manipulativo, más demás, y hay que llevarlos hacia la reflexión del mismo modo, pero depende de cada teoría. Entonces, por ejemplo, también hay teorías que pueden ser aplicados, sobre todo en el desarrollo humano, que pueden ser aplicados para el nivel primaria, secundaria, universidad, y así, va cambiando. Pero hay teorías muy específicas para cierta área, para cierto nivel de matemáticas. Entonces y más aún, hay teorías que solo centran su atención en un cierto concepto. Ya es una teoría, y ¿qué hace esa teoría? Solo explica cómo aprende el estudiante, por ejemplo, no sé, la variable, y esa teoría sirve para esto. Y ahí se queda, pero en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, entonces tiene mucho campo de dónde. Hay teorías, por ejemplo, de la enseñanza de la geometría, ¿no? Entonces también ahí dice que de ciertas etapas o niveles, y esas teorías pues sirven para hacer materiales didácticos para la enseñanza de la geometría. Entonces a veces se pueden usar esas teorías para enseñar otros temas que no sean geometría, aunque su contexto de surgimiento fue en geometría. Y así, ¿no? Para cada uno hay de estadística, hay como ciertos modelos de cada ya especializados a la enseñanza de matemáticas, sí, pero matemáticas es muy amplio. Amplísimo. Entonces ahí cada teoría va diciendo cómo. Entonces, ¿en qué se basa en esto? Pues yo diría que en el nivel educativo y en la teoría que está detrás del diseño. No, en eso se basa. No, nada más es un diseño. Y sí, exacto, porque a veces ese es un error. A veces con una buena intención, un profesor puede hacer, bueno, es que así van a aprender, así. A lo mejor con base en su experiencia, lo cual está bien. Pero al momento de quererlo justificar, al momento de quererlo divulgar, y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo pusiste así? Exacto. O sea, ¿qué teoría dice eso? O sea, ¿cómo sabes que así va a aprender el estudiante? Entonces se tiene que evaluar el material, se tiene que implementar, se tiene que volver a evaluar para ver si realmente tuvo una utilidad. O tal vez el estudiante aprendió pues porque ya le tocaba aprender, y no por el material, sino porque en la casa lo obligaron, o aprendes o aprendes, y no por el material. Entonces las condiciones los obligan a aprender. Exacto, y entonces ahí hay que ver bien si realmente el material es el que nos está ayudando, de alguna manera también, ¿no? Porque aunque lo evaluemos, el estudiante siempre puede que aprenda otras cuestiones en otro lado, y a la hora del material ya lo sabe, sí. O sea que detrás de un material didáctico hay un proceso muy largo. Sí. Que se tiene que llevar paso a paso. Exacto, sí. Sí, hay un proceso en el que se tiene que ir de acuerdo a la parte teórica, a la parte de la teoría, de cómo ir, qué ejercicios poner primero, qué poner después, qué sigue, qué etapa hay y hasta dónde se va a llevar el estudiante, ¿no? Sí. Bueno, muchos dicen que el material didáctico es una hoja, un lápiz, cartulina, papel. ¿Hay diferentes tipos de materiales didácticos? Otra vez en la definición de decir lo que decíamos que eran recursos didácticos y que era un material didáctico, ¿no? Entonces el lápiz, por ejemplo, es un recurso. La cartulina también es un recurso. Pero el contenido de la cartulina, ese ya es un material didáctico. De la manera en cómo pongas ahí las frases, lo que pongas y lo que vayas colocando, eso ya lo convierte en un material didáctico. ¿Por qué? Porque ya tiene una intención. Porque de tener una cartulina y de tener un lápiz, pues podemos hacer anuncios, por ejemplo. Muchos dicen que mientras sea en la escuela es un material didáctico si tienen un lápiz y un papel. Exacto, ese material es un recurso didáctico. Es un error decir que es un material didáctico. ¿O cómo pues es, más bien, como hay varias definiciones de material didáctico, algunos sí lo agregan. Y otros autores hacen esa diferenciación. A mí me gusta porque me hace diferenciar entre qué es un recurso
y qué es un material didáctico. Entonces, un recurso didáctico, pues en ese sentido habría que decirle en su nombre, yo estoy de acuerdo a decir, eso es un recurso didáctico. Okay. Se convierte en material didáctico cuando ya le pongo yo a la cartulina una intención que va a llevar a cabo el estudiante y un fin para que aprenda. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, que se pongan diagramas, esquemas y demás. Porque hay que aprender a diferenciar sí, entre un material didáctico y lo que es el diseño del material didáctico. ajá, un recurso de material Okay. didáctico, sí. El recurso de material didáctico se dan en computadoras, por medio de diferentes... Pues como en el material didáctico se pueden incluir las computadoras, ¿no? La tecnología del día de hoy, y que ahí lo que se tiene que hacer pues es plantear preguntas que solamente un ser humano puede resolver, como estas cuestiones de reflexionar, esas cuestiones de preguntar por qué sucede lo que está sucediendo, y que una computadora o una calculadora o una graficadora o demás no va a poder resolver. Y entonces como ellos tienen, las computadoras tienen un límite, entonces y la mente humana o el razonamiento humano, eso es lo que lo diferencia. Entonces, en un material didáctico usada o en donde se está usando la computadora y que ese material es para el estudiante, el profesor tiene que ser muy hábil en el asunto de plantear ejercicios que solo puede resolver el estudiante, aún con la ayuda de la computadora. O sea, no le vas a poner ¿cuánto es 2 más 2? Pues no. O ¿cuánto es 3 por 9? ¿No? Tiene que pensarlo, o sea, que use eso, sí, está la computadora. Pero si tú le pones, por ejemplo, no lo sé, lo que decíamos, ¿qué pasaría si a x cuadrada yo le pongo x cuadrada más a? Primero, la a no la puedes poner en la computadora. Exacto. Te necesita un número. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Pues ponerse a pensar, no le queda de otra, tiene que pensar y dar una respuesta. También diseñar ese material en la computadora. Ajá, y hacer que el estudiante piense, ¿no? Y que reflexione. Entonces, ¿qué nos trae para los televidentes, para los profesores? ¿Qué consejos me tienes para ellos? Pues mira, que ahorita estamos impulsando un curso de diseño de material didáctico que es 100% en línea, en donde vamos a llevarlos del punto A, que no tienen, digamos, el material, al punto B, en donde ya tienen el material, con todo ese proceso de una teoría detrás y los pasos que tiene que llevar. Y se trata de diseñar su propio material para sus propios estudiantes y para su propia práctica docente. Entonces, y la manera es en que se pongan en contacto conmigo a mi correo electrónico, sharnop@gmail.com, xabnop@gmail.com. Entonces, espero y lo hayan apuntado. Aquí está. Sí, y de esa manera es que ellos se ponen en contacto conmigo y de ahí para que les llegue información a su correo. De todos modos, vamos a colocar en este video en nuestro canal y ahí vamos a poner todas los informes y las maneras en que se pueden poner en contacto conmigo para que hagamos ese diseño y los acompañemos para que tengan una mejor les sacas de dudas, los ayudas y los impulsas también. Sí, sí, se les va orientando. Primero conocer cómo se hace un diseño, hacer el diseño, aplicar el diseño, cómo se evalúa y saber que finalmente fue un buen diseño, y de esa manera ya lo pueden ocupar su material sí, con sus estudiantes. Exactamente, esa es la intención. Bueno, Shab, muchas gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros.